Querida familia, cuando rezamos juntos nuestra oración es poderosa, por lo tanto les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de WTN. Hoy oramos por los que están en la cárcel. Señor Jesús, te alabamos por revelarles tu amor a los que están en la cárcel, pues dijiste que cuando los visitamos te visitamos a ti. Santifica este tiempo de prisión para todos los que se encuentran en la cárcel. Lleva la gracia de la conversión a los criminales endurecidos. Concede la alegría de la salvación a aquellos que nunca han conocido una familia amorosa y concede libertad a aquellos encarcelados injustamente. Enseña a orar a nuestros hermanos en la cárcel y permíteles hallar esperanza en tus palabras de perdón dirigidas al ladrón que murió a tu lado. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me.
In the name of the Father and of En el nombre del Padre, y del the Hijo, Spirit. y del Espíritu Santo. Amén. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Brethren, let us Hermanos, acknowledge our sins. para celebrar dictamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. I confess to Almighty God Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra what I have failed to y do omisión. through my fault. Por mi culpa, por mi culpa, Through my most por mi gran culpa. Therefore I ask Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, all the angels, a los ángeles, a los santos you, my brothers, y a ustedes, hermanos, to pray for que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Almighty God, have Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Let us pray. Oremos. O God, who by the Dios nuestro, que con la abundancia de tu gracia no cesas de aumentar en todos los pueblos el número de los que creen en ti. Mira propicio a tus elegidos y haz que, renacidos ya por el sacramento del bautismo, queden un día revestidos de gozosa inmortalidad. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Observing the boldness of En aquellos días los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas estaban sorprendidos viendo el aplomo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras ni instrucción, y descubrieron que habían sido compañeros de Jesús. Pero viendo junto a ellos al hombre que habían curado, no encontraban respuesta. Les mandaron salir fuera del consejo y se pusieron a deliberar. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Es evidente que han hecho un milagro. Lo sabe todo Jerusalén y no podemos negarlo. Pero para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos que vuelvan a mencionar a nadie ese nombre. Los llamaron y les prohibieron en absoluto predicar y enseñar en nombre de Jesús. Peter and John, however, said, Pedro y Juan replicaron: whether it is right, ¿puede aprobar Dios que les obedezcamos a ustedes en vez de a Él? Júzguenlo ustedes. it is impossible for us. Nosotros no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. After threatening them, Repitiendo la prohibición, los soltaron. finding no way to punish No encontraron la manera de castigarlos porque el pueblo entero daba gloria a Dios por lo sucedido. Verbum Domini. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchen, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. La diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor es poderosa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Ábranme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor.
Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. When Jesus had risen early on the Jesús, first day of resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban tristes y llorando. Ellos, al oírlo decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se apareció en figura de a otros 2 de ellos que iban caminando a una finca. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan al mundo entero y prediquen el Evangelio a toda la creación. Some skeptics of Christianity Algunos escépticos del cristianismo proponían que los primeros cristianos eran This claim would be used to muy defend the Lord's resurrection. ingenuos, que eran fácilmente entregados a creer en milagros, y usaron este mismo alegato para negar la resurrección del Señor. But if we look at the eyewitnesses, Pero si miramos a los testigos oculares, aquellos que estuvieron con Cristo después que resucitó, ellos no eran ingenuos. De hecho, los 4 evangelios relatan la duda inicial o la sospecha de parte de los apóstoles cuando se enteran de la resurrección del Señor. San Mateo nos dice que incluso cuando los 11 vieron al Señor por primera vez resucitado, algunos dudaron. San Marcos, al contar la aparición del Señor a los 2 discípulos que caminaban en el campo, dice que cuando regresaron a contarle a los demás, no les creyeron.
Lucas dice que cuando María Magdalena, Joana, María, la madre de Santiago y las demás mujeres le contaron las noticias a los apóstoles, no las creyeron. De hecho, pensaron que era ficción. Y Juan relata de cuando los demás le cuentan a Tomás de la aparición del Señor resucitado y que responde que a menos que vea las marcas de los clavos y pueda meter su mano en el costado, no creería. Así que no procede ese alegato de que los apóstoles hayan sido demasiado entregados a creer y que hayan sido ingenuos. San Agustín dijo que la resurrección de- del Señor es un gran milagro y que este milagro continúa. Sigue siendo impresionante a medida que pasan los siglos. Los apóstoles que al comienzo eran dudosos, creyeron que el Señor resucitó. Estuvieron con Él antes y después de su resurrección. Y vemos en el Evangelio de hoy lo que sucede después que los 11 no creyeron a María Magdalena ni a los discípulos que encontraron al Señor cuando iban caminando. El Señor se les aparece y los reprocha por dudar, por su dureza de corazón. San Gregorio Magno comentó que los discípulos fueron lentos en creer la resurrección del Señor y no es tanto una debilidad en ellos, sino nuestra fortaleza nos beneficia. Pues la resurrección a través de sus dudas se manifestó por muchas evidencias. Mientras que leemos y las reconocemos, ¿qué hacemos sino nuestra fe se fortalece a través de sus dudas? Los apóstoles tuvieron dudas inicialmente, pero se vieron robustecidos cuando vieron a Cristo resucitado y de hecho pasaron 40 días con Él antes de ascender al cielo. Y de hecho murieron dando testimonio de Cristo resucitado. Hoy también escuchamos del encargo que el Señor les da de salir al mundo y proclamar el Evangelio. Son llamados a predicar y a dar los sacramentos. Y Cristo especifica en el siguiente versículo específicamente el bautismo. Todo el que crea y sea bautizado será salvado, pero el que no crea será condenado. Y en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, Pedro y Juan encuentran oposición en su prédica. Estaban cumpliendo el mandamiento del Señor de salir y evangelizar, pero encontraron oposición y se les vio prohibido enseñar y hablar acerca de Cristo. ¿Y que respondieron? Ustedes serán los jueces. Digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar en lo que hemos visto y oído. Cristo mismo les dice que sean testigos y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y ahora otros hombres les dicen que se callen. Así que para ellos fue muy obvio lo que tenían que hacer. O tenían que obedecer a Dios o obedecer a estos hombres que les prohibían. Y San Lucas dejó esto claro al comienzo de su Evangelio cuando escribió que la narrativa que él recolectó para escribir su Evangelio fue entregada por aquellos quienes desde el comienzo fueron testigos oculares. Nuestra fe está arraigada en testimonio de testigos oculares de los apóstoles que estuvieron con el Señor antes y después de su resurrección. Todos estamos llamados a preservar y transmitir la fe apostólica que recibimos. Hay necesidad de comunicar las verdades salvíficas del Evangelio y nuestra fe a los demás en palabra y acción. El Señor nos recuerda que vuestra luz brilla entre los hombres para que vean sus buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Muy sencillamente, el llamado es llevar el Evangelio a todo aspecto de nuestras vidas. Me escuchamos en la lectura de hoy que los miembros del Sanedrín se sorprendieron por la audacia de Pedro y Juan cuando hablaban de Cristo. Estaban confiados y sin temor. Acababa de ocurrir un milagro, no podían negarse, pues el hombre que fue sanado estaba en medio de ellos.
no podían negar que sucedió. The Sanhedrin would have loved El Sanedrín hubiera to silence the apostles. querido silenciar a los apóstoles, That's what they had pero to ¿qué do. podían hacer? What are we going to Por do? eso tuvieron esa reunión. People ¿Qué saw podemos this hacer? miracle takes place. The man who was healed is standing right there, and he was a cripple from birth. El hombre, He was over 40 el hombre years old. paralítico que fue sanado, So they decided era all the paralítico people de who nacimiento, surrounded them to quedó know sanado y estaba entre and ellos. preach about Christ. They had to Decidieron admit the que lo miracle único que because podían it was hacer irrefutable. era amenazarlos para que no hablaran ni Hard because predicaran de they Cristo. still refused to believe that Christ was the Messiah. Tenían que admitir que el milagro era verdad porque era irrefutable, pero sus corazones endurecidos se negaban a creer que Cristo era el This Mesías. conflict, what are we going to do? Es similar a cuando el Señor resucita a Lázaro. They had plotted to kill Lazarus. En su dureza de corazón, Fathers have said, habían planeado mandar a matar a Lázaro. No se les podía ocurrir que, aunque lo hubieran matado, el Señor podía resucitarlo otra vez. When you see that sin just darkens our minds, our intellects, we don't think clearly. So again, we see the Una vez más, gospel today vemos que el Evangelio de hoy, en este caso, healing of this man, con respecto a la before sanación they del talk paralítico, Lazarus, antes de tener ese conflicto con Lázaro, pero en el caso del hombre sanado, they en la don't lectura de plan hoy, to get rid of this man. no Their whole planean focus is on, we have to deshacerse de silence este the hombre, apostles. se enfocan en silenciar a los apóstoles acerca de predicar sobre Cristo, quieren silenciar su mensaje. Sin embargo, su esfuerzo está condenado al fracaso. De hecho, vemos a lo largo de la historia de la Iglesia que la fe ha sido recibida de manera más fecunda en tiempos de persecución. No se puede erradicar la fe. Un punto final que San Lucas nos ofrece en la lectura de hoy de los Hechos de los Apóstoles es que Pedro y Juan fueron reconocidos como compañeros de Jesús. Este detalle es importante porque el Señor enseñó en el Evangelio que la labor de un discípulo es estar con Él. San Marco nos dice que cuando el Señor llamó a los 12 apóstoles, los llamó a estar con Él y a ser enviados a predicar. La valentía y confianza de Pedro y Juan hoy proviene del Espíritu Santo y por haber pasado tiempo con el Señor. Incluso hoy nuestra confianza está arraigada en haber pasado tiempo con el Señor y responder generosamente al llamado de estar con Él en la oración. Con confianza en el poder de Dios y amor manifiesto en la resurrección de Cristo, oremos. Que la Iglesia sea luz y vida para todas las naciones. Roguemos al Señor. Que Jesús, que venció el poder de la muerte, dé a nuestra sociedad la fortaleza para eliminar los males del aborto y el suicidio asistido. Roguemos al Señor. Que los enfermos cobren fuerzas y esperanza de la resurrección. Roguemos al Señor. Que continuemos animando y orando por aquellos iniciados en la fe católica, en la vigilia de Pascua. Roguemos al Señor. Que los fieles difuntos compartan la resurrección de Cristo. Roguemos al Señor. Renovamos nuestras oraciones por la paz en el mundo, en especial en el Medio Oriente. Roguemos al Señor. Dios de paz, que resucitaste de entre los muertos, el gran pastor de nuestras almas, Jesucristo, concédenos las gracias que necesitamos para cumplir tu santa voluntad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Grant, we pray, O Lord, that Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovado por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. It is truly right and just En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, at all times to glorificarte siempre, Señor, but on this day above, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, when fue Christ our inmolado. Passover has been sacrificed, Porque for he is the true Él es el verdadero Cordero away the sins of the que quitó el pecado del mundo. lying, he has destroyed Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. therefore. Por eso, With paschal con esta efusión del gozo pascual, every people that el mundo entero se desborda de alegría and even the heavenly power y también los coros celestiales, sing to los ángeles y los arcángeles glory. cantan sin cesar el himno de tu gloria. To you, therefore, most merciful Father, we make Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, please to grant her para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. servant Leo, Con tu servidor, el Papa León, con nuestro obispo Stephen y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. remember, Lord, your servant Acuérdate, Señor, de tus hijos and all gathered here. y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo
y verdadero. celebrating the most sacred day Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne, especially the glorious veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. We ask that through their merits and prayers Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Therefore, Lord, we pray grace Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, que hoy te ofrecemos especialmente por aquellos que han hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, perdonándoles todos sus pecados. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Be pleased, O God, we pray, Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros may become for us en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, before he was to suffer. el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Take this, tomen you, and eat y coman todos de él, my body. porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. In a similar way, when supper was ended, Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, giving you thanks, dando gracias te bendijo and gave the chalice to y lo his dio disciples. a sus discípulos diciendo, Take this, tomen you, and y drink. beban todos de él, This is the porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium Fidei. Therefore, Lord, as we celebrate Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe
y duermen ya el sueño de la paz. Grant them, O Lord, we pray, and A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccatus simus semper liberi, et ab omni perturbationi securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritum tuo.
ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea. All of you who have been baptized in Christ have put on Christ. Todos ustedes que han sido bautizados en Cristo, se han revestido de Cristo. Aleluya. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Oh, mi dulce Salvador Jesucristo, tú eres mi bondad soberana, la fuente de todo lo bueno, mi Dios y mi todo. Qué bendición sería para mí si yo pudiera en estos momentos poseerte dentro de mi corazón y allí rendirte mi pleitesía y exponerte mis necesidades y compartir la gracia que concedes tú a aquellos que te reciben. Oh, ven a mí, amadísimo Señor, en espíritu, y toma entera posesión de mi corazón y de mi alma. A ti te ofrezco mi memoria, para que tú puedas siempre habitar en mis pensamientos. Te ofrezco mi entendimiento, para que pueda estar siempre comprometido en contemplar tu amor y bondad. Y mi voluntad, para que tú puedas dirigirla, para que cumpla siempre tu sagrada ley. A ti te ofrezco mi persona por completo. Oh, mi Jesús, hazme cada vez más tuyo, que la virtud de tu divino sacramento aumente mi fe, fortalezca mi esperanza, purifique mi caridad y colme mi corazón con tu amor. Oh, déjame ser tuyo y tú ser mío a partir de este momento y para siempre. Y no permitas que nada, ni en la vida ni en la muerte, me pueda separar de ti. Amén.
Let us pray. Oremos. Look with kindness upon your Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar, con estos misterios de vida eterna, y concédeles llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est, Alleluia, Alleluia. Protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. Prayer for vocations. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary, Mother of the Franciscan Missionaries of the Eternal Word, pray for us.